Darío de Córdoba pregunta, ¿puede explicar la posición de Política Obrera sobre el voto por Lula en Brasil? Bueno, esto lo hemos explicado en dos artículos. Yo saqué una nota relativamente breve sobre el voto a Lula en Brasil, y Marcelo Ramal escribió un texto muy instructivo, muy desarrollado, con posterioridad, mostrando el carácter peligroso, por ser amables, con la posición votoblanquista. La elección brasileña tiene una única peculiaridad que la distingue de cualquier otra elección, que Bolsonaro representa una corriente fascista y ha utilizado la presidencia para impulsar esa corriente fascista. Por ejemplo, creo que en el día de hoy, al menos vi el titular, el diario Financial Times de Londres saca un larguísimo artículo, muy largo, cómo ha construido Bolsonaro desde el poder un movimiento de derechas. Esto es lo peculiar. Bolsonaro además es un hombre que surge del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Y ese golpe de Estado tuvo como principal protagonista no el que era aparente, los diputados y senadores en el Congreso que hicieron el juicio político a Dilma Rousseff, sino las Fuerzas Armadas, que operaron políticamente todo el tiempo por el derrocamiento de Dilma Rousseff. No existen los golpes parlamentarios. Cuando un golpe parlamentario triunfa, quiere decir que el ejército está de acuerdo. Si el ejército no está de acuerdo, el golpe parlamentario no triunfa. Ha habido un golpe parlamentario en Paraguay contra Lugo, que acá en este punto es curioso porque lo desarrollaremos en otra oportunidad. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner fueron relativamente cómplices del golpe contra Lugo, porque hostilizaron mucho al gobierno de Lugo, obligándolo a aceptar un arancel muy bajo para Paraguay en la explotación de las hidroeléctricas de Itaipú. Y Cristina Kirchner no lo quiso recibir a Lugo y no lo recibió nunca bajo su presidencia. Pero dejando esto de lado, lo que tiene de peculiar es que hay un gobierno de características fascistoides, presidido por una corriente fascista. Quiero distinguir, una cosa es el gobierno y otra la corriente que lo preside, y después el conjunto del régimen político, que abarca gobernadores, parlamentarios, poder judicial, que pueden no coincidir con Bolsonaro. Pero Bolsonaro es una corriente fascista que preside un gobierno de características fascistoides, que se manifiesta en lo siguiente. Bolsonaro es el jefe de las milicias paraestatales de Río de Janeiro, las que operan en la favela matando gente todo el tiempo. Es también el que sostiene una suerte de guerra civil en el campo brasileño, particularmente en la Amazonía, con el objetivo de deforestar la Amazonía en beneficio de los productores de madera y también para despejar el terreno para el agronegocio. Una victoria de Bolsonaro en estas condiciones sería un golpe muy importante contra los trabajadores, porque ha gobernado con esta política durante 4 años. Durante 4 años gobernó como Trump, o peor que Trump, en la cuestión de la pandemia, porque fomentó abiertamente la inmunidad de rebaño. No tenemos que cuidarnos, esperemos que venga la vacuna, pero con el agravante de negociados con el abastecimiento de oxígeno en Manaos, los respiradores y el oxígeno en Manaos, y también con las vacunas. Entonces es un gobierno que está presidido por un fascista, y esta es la peculiaridad de esta elección. Los gobiernos de estas características, y en general los gobiernos capitalistas, no van a ser derrocados por elecciones. Van a ser derrocados por una movilización excepcional de las masas. Todos los gobiernos, no solo los fascistas, también los gobiernos democráticos.
Acá hubo un gobierno democrático como el de la Rúa, que tuvo su propia peculiaridad. Fue derrocado por una movilización de los que habían votado por él 2 años antes, porque la masa de la capital que derrocó a De la Rúa había votado a De la Rúa. Significa que, independientemente del gobierno democrático y del gobierno fascista, la sociedad capitalista entra en una explosión general de sus contradicciones que obliga al movimiento obrero, que obliga a los trabajadores a una acción histórica excepcional. Esa es la solución, la salida y el desarrollo del movimiento histórico. Lo demás son esquemas, figuras de propaganda, etc. No hablar del fascismo. El fascismo no es correcto, como se dice en muchos casos, que se trata, solamente se lo puede derrotar con una lucha física. No se trata de una lucha física, sino de una lucha de clases. No se trata del terrorismo individual y de las peleas de camarillas, sino de una organización de la clase obrera contra todas las manifestaciones del fascismo, y en el desarrollo de esa lucha contra todas las manifestaciones del fascismo, entender que el fascismo es una producto de la sociedad capitalista y que cualquier gobierno democrático que pueda existir engendra el fascismo como consecuencia de las contradicciones del régimen capitalista. No tener presente esto es un gran error, que decir que hay una burguesía que es puramente democrática y otra que es fascista. No. Es verdad que hay gente que es fascista y otra que es democrática, pero en el proceso histórico concreto, los demócratas defienden con métodos democráticos una sociedad que cuando explota sus contradicciones engendra ella misma el fascismo y convierte a muchos demócratas en fascistas o desenvuelve en las masas más golpeadas de la clase media una tendencia hacia el fascismo. Hay una película que se llama Gracias por el Fuego, donde actúa Lautaro Murúa, después del golpe militar, después que se van los militares en Uruguay, vuelve el proceso constitucional, y entonces el nieto de la Rúa celebra el retorno de la democracia. Y le dice a de la Rúa: abuelo, qué bueno que ha venido la democracia. Y de la Rúa es un gran empresario. Es el representante de la élite de la clase capitalista de Uruguay, en la película. Y entonces se acerca al niño y le dice: me cago en la democracia. Estaba en una ceremonia democrática porque la tarea del golpe militar se había agotado, pero cuando correspondió que hubiera un golpe militar, había fomentado el golpe militar. Los personajes políticos de la burguesía tienen muchas caras, y esas caras cambian según el movimiento y la crisis de la sociedad burguesa. Por eso ustedes tienen un Kirchner que privatizó Santa Cruz como nadie y después vino al gobierno y se declaró estatizador. ¿Qué había pasado en el medio? Un levantamiento popular en el 2001. Entonces acá también Lula no es la salida a Bolsonaro. De ninguna manera. Ha hecho todo lo posible por no denunciarlo en la campaña electoral en su verdadero carácter. Solo ayer escuché que directamente empezó a atacar al fascismo, pero un fascismo que sería solo de Bolsonaro, cuando está acompañado por el alto mando militar, cuando está acompañado por las milicias de Río de Janeiro, que se están extendiendo a otros lugares. Entonces, es a través de la lucha de clase, a través de una comprensión y de una pelea a muerte concreta, con métodos de lucha de clases, de organización, de despertar de una conciencia revolucionaria, que se puede destruir al fascismo. No hay otra salida, no es Lula. Ahora, nosotros que sostenemos eso, si hay una elección entre alguien que representa el punto de vista democrático, que sería Lula, y el punto de vista fascista, tenemos que evitar que triunfe el fascista. Porque si no evitamos que triunfe el fascista, las masas nos van a decir: pero ustedes son unos charlatanes. Porque dicen que con la lucha y van a derrotar al fascismo, pero ahora que no hay grandes luchas porque estamos en un reflujo, entre un Lula que va a capitular contra el fascismo y el propio fascismo, golpear al fascismo sería una derrota política para el fascismo. Nos inspiraría para luchas superiores.
Y ustedes podrían ganar en terreno en todo eso. Lula ha hecho un acuerdo con toda la burguesía brasileña, con el capital financiero. Lleva como vicepresidente a quien le dio el golpe de Estado a su gobierno, Alckmin, que votó y fomentó en el año 2016 el derrocamiento de Dilma Rousseff. Está lleno de golpistas. Pero ahora se presenta esta confrontación que es ajena a los trabajadores. En esta confrontación que es ajena a los trabajadores, llamamos a que no gane Bolsonaro. A la única forma que no gane Bolsonaro es votando por Lula. El voto por Lula no significa ningún apoyo político si uno lo expresa de este modo. Si vos vas a capitular, ¿no es cierto? Nosotros llamamos a las masas a seguir no un camino legalista y electoralista, sino revolucionario y de organización, los métodos de la lucha de clases, ¿no es cierto? Pero en esta coyuntura, en esta maniobra electoral que se produce en el marco de esta lucha de clases, no dejamos de apuntar a Bolsonaro. Cualquier otra cosa es charlatanería. Hay mucha gente que ha citado a Trotsky en maravillosos escritos de Trotsky, mostrando que la lucha de clase, la organización, los métodos revolucionarios son el único método de lucha contra que puede derrotar efectivamente al fascismo, pero no van a encontrar nunca en las diversas elecciones que hubieron en Alemania antes del nazismo, en Francia, después de un golpe fascista en el año 34, y en España, desde el año 34 hasta el año 36, choque de todo tipo, en las elecciones Trotsky nunca votó en blanco.